Bien, buenas tardes jóvenes. El día de hoy tenemos el placer que nos acompañe un ex alumno egresado de la Escuela de Literatura. Él ha sido estudiante con ustedes, es además compañero de promoción de esta escuela, de manera que Mauro Mamani ha recorrido los mismos pasillos que ustedes recorren a diario, los mismos ambientes. Este mismo auditorio, creo que este no era un auditorio en la época, era una clase con piso de madera en esa época, madera vieja además, astillada. Y donde ahora es la sala de cómputo era la biblioteca, ¿no es cierto? La biblioteca de la facultad, que luego se trasladó al ambiente adjunto, ¿no? Entonces, tenemos el placer, reitero, de que nos acompañe esta tarde. Él no necesita mayor presentación, en alguna de las clases incluso ha sido mencionado a través de los trabajos de investigación, de los libros que ha ido produciendo en todo este tiempo, desde que ha egresado, ha hecho su maestría y doctorado en San Marcos. Él nos va a hablar de un tema que forma parte de un capítulo del curso que es la etnoliteratura. El curso, comento Mauro, que estos son mis estudiantes del curso de literatura de tradición oral. Entonces son específicamente el auditorio que creo ad hoc para el tema que tú dominas y que te agrada. Y entonces Mauro no necesita mayor presentación. Él es docente principal en estos momentos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un docente investigador, además de haber hecho producción académica, científica sobre José María Argueda, sobre literatura quechua. Pueden encontrar muchísima bibliografía de su trabajo en diversos medios y revistas que circulan hoy. Ustedes tienen acceso a través de internet, ¿no? Y en la mesa nos acompaña también nuestro colega, amigo y compañero también de la Brega, Eric Belzú. De manera que voy a dejar sin mayor preámbulo en el uso de la palabra, en realidad de manera informal, pero igual, ¿no? Trabajemos como mejor te sientas a placer, Mauro. Entonces pido un fuerte aplauso para Mauro, que es también compañero de... Muy buenas tardes, apreciadas señoritas, apreciados jovencitos, muy buenas tardes. Primero, agradecer mucho esta oportunidad que nos brinda la vida y nuestras divinidades de estar acá juntos, de que ustedes tengan esa voluntad de encontrarnos. Agradecer a Gregorio, nuestro compañero de carpeta, con él hemos estudiado igual que ustedes, hemos caminado por estos pasillos muy bien, hemos pasado ese muro que no había muro, y ahí a nuestros jardines, hermosos esos tiempos, igual ahora, ¿no? Y en estas aulas es emocionante, muy, muy emocionante. También que nos acompaña, que es nuestro amigo, cada vez que venimos nos damos fuertes abrazos, muy fuertes. Para mí es una emoción bastante grande estar con ustedes. Les comento esto en forma muy rápida. Tengo la suerte de siempre visitar a estudiantes en distintas universidades del interior de nuestro país, y en esas visitas encuentro jóvenes como ustedes que siempre han estado atentos al saber de nuestros pueblos, y así voy visitando. Ahora les iré comentando cuáles son los trabajos que hacemos ya, y dentro de los horizontes culturales en los cuales desarrollamos.
y también la emoción, que confieso, realmente es muy emocionante para mí volver a esta tierra hermosa en la que he tenido la suerte de nacer, en Arequipa. Es cierto que en mi corazón siempre late mucho y con plena efervescencia la vertiente de Puno, porque mi madre era aymara, de Huancané, de Mo, y mi padre quechua, de Asillo. Entonces hay esas vertientes que están siempre fuertes en mi corazón y plenamente leal a ellos, ¿no? Plenamente leal. Y estar en la tierra y estar en estas aulas, en nuestras aulas. El día de ayer, Juan, nuestro amigo, gracias. Ayer a las 4 di una conferencia. Estoy a propósito de la visita que hay en el Congreso, el 10º Congreso de la lengua española. Me invitaron y di la conferencia, y justo antes del inicio sentía también ese golpe de emoción de estar nuevamente en nuestra tierra, nuevamente en nuestras aulas. Es realmente bellísimo, jóvenes, es volver, y yo me siento muy emocionado, plenamente identificado. Uno camina por varios lugares, ese será nuestro destino, andar, ¿no? Siempre caminar en distintos espacios, y en los espacios y en las universidades donde nos encontramos, siempre estamos recordando a nuestra universidad, a nuestra alma mater, la universidad donde nos hemos formado. Habremos caminado en algunos espacios, pero el recuerdo siempre es imborrable, siempre está en nosotros esto, ¿no? Siempre hay esa convocatoria a recordar y a ver qué pensábamos cuando teníamos sus edades, cuando éramos jóvenes universitarios, qué queríamos hacer, y ya cuando ha pasado la vida, qué hemos hecho, miramos siempre y seguimos nosotros avanzando. La idea siempre es volver para cargar la energía. No saben cuánta energía carga la tierra en la cual hemos nacido, en la cual nos hemos formado. Nos da mucha fuerza, ¿no? Encontrar con nuestros amigos, con nuestros colegas. Ayer también me encontraba bastante con nuestros hermanos. También tuve la suerte de estudiar Derecho. Me encontré con varios de mis compañeros que estaban caminando por allí y abrazarlos nuevamente. Es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante. Cuando uno está en las aulas, tiene que responder a todos los cursos, a todas las asignaturas, y avanza y uno ya va especializándose, ya va tomando una orientación en su vida, ya va adquiriendo un gusto por un camino, por un horizonte en el cual uno se va presentando de acuerdo a lo que convoca el corazón. Y el corazón a veces convoca ir por teorías, ir por interpretaciones, por distintos campos. Imagínense todos los campos que hay en nuestra hermosa carrera de literatura o de lingüística. Imagínense todo ese universo que hay. Es bellísimo. Específicamente en la literatura hay la literatura peruana, la literatura latinoamericana, dentro de las literaturas latinoamericanas toda la cantidad de posibilidades que hay. O sea, en el universo de la literatura es gigante, ¿no? Es gigante. Y uno va orientándose de acuerdo a su universo de vida. Yo recuerdo justo cuando estábamos haciendo la maestría con Gregorio, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos enseñaban teorías, ¿no? Bastante teoría. Y en esa época recuerdo que había una pasión muchísimo por aprender métodos y leíamos mucho, ¿no? Recuerdo que casi vivía en la biblioteca, después ya que estuve en San Marcos mismo, en las universidades de Lima, me dedicaba muchísimo a las teorías. Qué hermoso era descubrir todas las semióticas, la semiótica francesa y con todos los ramales de la semiótica francesa, la semiótica de Eco, con todos, la semiótica de Peirce, la semiótica,
la semiótica de la cultura de Yuri Lodman, revisarse todo lo que corresponde a las semiósferas, todo ese universo, imagínense, grandes universos, solo para ver un campo, ¿no? Pero hay tantos otros teóricos, tantísimas teorías centradas en el autor, ¿no? Como la estilística, todo ese universo, estudiar los estilemas, las formas de escritura, es bellísimo, bellísimo. Después puedes entrar a las teorías centradas en el texto. ¿Recuerdas esa idea de el autor ha muerto de Barthes, ¿no? Todo eso, revisar a Roland Barthes, leerse tantos libros hermosos de Barthes, por ejemplo, fragmentos del discurso amoroso, o ese texto que parece un poema, el placer del texto, extraordinario, que venía junto con lección inaugural, todo ese universo de la textualidad, ¿no? Él proponía esa teoría centrada en el texto, pero en su vida podemos nosotros ver cómo hay todo un cambio también, ¿no? Porque después él mismo va a decir en esa parte que viene Barthes contra Barthes, basta de lenguajería, dice, ¿no? Y empieza a escribir sobre Sarracín, sobre SZ, empieza a escribir textos más vinculados a la cultura. Entonces hay todo ese universo, hay teorías vinculadas a los horizontes culturales, al horizonte de expectativas, hermoso, teoría de la recepción de Jaus, todo ese universo, ¿no? Entonces hay teorías centradas en el autor, teorías centradas en el texto, teorías centradas en el lector, y tantos teóricos. Basta estudiar un autor, un teórico tan solamente para ver la cantidad de categorías. Eso era apasionable. Estudiar las teorías de la lírica, qué hermoso. Cómo tratar un poema, cómo organizarlo. Estudiar la narratología, todo el universo narratológico. Estudiar las figuras de Genet, todo ese universo. O entrar al mundo verbal, social de Bakhtin, con todos esos hermosos libros de Bakhtin sobre la identidad, sobre la exotopía, sobre la polifonía, la dialogía, todo ese universo. Ahí yo recordaba que una vez cuando todavía dictaba, hay épocas en que dictaba yo Bakhtin, años he dictado en San Marcos, en teoría 4 dictaba solo Bakhtin, ¿no? Solo años a los estudiantes que llegan a la teoría 4 solo les dictaba Bakhtin. Y alguna vez me preguntaron sobre la poética de Dostoyevsky, yo la tenía subrayadita por colorcitos bonitos, ¿no? Y me preguntaron, ¿cómo es el libro, profesor? ¿Y dónde lo compró? Fue una pregunta que despertó, conmovió mucho, me conmovió mucho, nos hizo sentir mucho el corazón, ¿no? Porque acá en Arequipa teníamos una librería que se llama El Aquelarre Los Tomos, ¿no? Y acá, estos libreros, buena gente, ¿no? Allí yo compré ese libro de la poética de Dostoyevsky y nos da para pagar en partes, ¿no? A los estudiantes. Era realmente muy noble, ¿no? Yo les comentaba lo que teníamos nosotros. No teníamos librerías, ahora he visto varias librerías, solo teníamos esa librería nosotros en Arequipa. Entonces, miren, era todo un universo de teorías que estudiábamos, ¿no? En esa parte formativa, necesaria, en ese tránsito, ¿no? Y después ya, dentro de esta parte testimonial, disculpen, ya he entrado ya en las teorías a revisar nuestros autores, ¿no? Para el caso de una tesis de maestría que hice, empecé a entrar al indigenismo, y en el indigenismo trabajé lo que se llama Manuel Escorza, toda la pentalogía de Manuel Escorza, hermosísimas sus novelas, ¿no? Redoble por Rancas, Cantar el Agapito Robles. Ese Cantar el Agapito Robles en la feria anterior, la anterior feria internacional, llegó Agapito Robles. Yo lo abracé fuerte, muy fuerte a Agapito Robles, porque años antes ya lo había encontrado
y yo estaba con mis alumnos allí, y yo decía, yo lo conozco, yo le decía, y cuando yo lo saludé, él no me reconocía, y estaba un poco avergonzado porque no sabía cómo hacerlo recordar, le contaba cosas y trataba de decirlo, y no lo podía, hasta creo que así después buena gente, Agapito, y, sí, verdad, me dijo, y me abrazó, ¿no? Pero yo sentí de que ya lo hizo por cumplir y para no avergonzarme delante de mis alumnos, ¿no? Pero Agapito Robles vive, ¿no? Después La tumba de Relámpago, tantas novelas hermosas. Yo estudié Redoble por Rancas, pero de ahí también estudié a Arguedas, José María Arguedas, sobre todo la poesía de Arguedas. Y eso me parecía que era necesario estudiarlo. Y le puse mucha pasión a estudiar al Taita Arguedas para ver todo lo que significa Arguedas. Y después para el doctorado estudié a Gamaliel Churata, ¿no? Y ahí es donde me dediqué bastante tiempo también a la vanguardia. Tal vez ustedes hayan visto también un librito que saqué sobre la antología de la poesía vanguardista andina, ¿no? Ese texto también está dentro de ese universo de la investigación de la literatura vanguardista. Entonces, este es un tránsito de vida. En ese andar, señoritas, jóvenes, amigos, en ese andar de las teorías y las categorías y todo esto, ya empiezo a caminar empiezo a tener preguntas, ¿no? ¿Cómo entender nuestros textos? ¿Cómo entender nuestros textos que son producidos en nuestra literatura, que sean propios, ¿no? Y encontramos en el debate, la primera respuesta la encontramos en el debate del 70. Recuerdan que en el 70 se produce una fuerte tendencia para poder estudiar nuestra literatura y nuestra especificidad. Ahí están las tres grandes A de la literatura latinoamericana. Está Ángel Rama, Antonio Cándido y Antonio Cornejo Polar. Y ahí encuentras un egresado de nuestra escuela de literatura, ¿no? Imagínense, y encuentra ahí una cantidad de categorías. En esa búsqueda les digo, ¿no? Porque miren toda la cantidad de categorías que venían de otros países, de toda esa reflexión. Y entonces uno empieza a preguntarse, pero ¿cómo puedo estudiar nuestra literatura? Y había maestros o padres mayores, intelectuales, que habían hecho ese esfuerzo en el 70. Ángel Rama con la ciudad letrada, con la transculturación, con esas categorías o sistema también, que ya no servían, ¿no? Antonio Cándido con ese concepto hermoso de sistema. Y Cornejo Polaca, la cantidad de categorías que nos ha dejado para estudiar la literatura producida por el impacto de lo que él llamaba de referente. La categoría tal vez principal sea heterogeneidad, tremenda categoría, pero tiene el sujeto migrante, tiene totalidad contradictoria. Miren cuántas categorías, varias categorías nos han dejado para estudiar la especificidad de nuestra literatura. Bien, entonces, señoritas, jóvenes, ese era el tránsito, ¿no? Era una primera respuesta a esto. Y así uno va avanzando en la vida académica, y de pronto encuentra algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, encontramos que esas categorías que teníamos como que no me ayudaban a interpretar los textos que se producían en nuestro contexto, como los cuentos de tradición oral, las canciones, la poesía quechua, la poesía aymara, o las canciones aymaras. Como que no había esa posibilidad. O sea, sentía de que había un límite allí. O sea, la categoría sí es cierto, hay que respetar, yo soy muy respetuoso de eso, ¿no? Y creo que debe ser así, respetar siempre la cabeza, la reflexión,
de otros espacios, hay que respetarlo. Pero ellos han tenido cabeza para sus textos. Está bien, ¿no? Y eso está bien, nos puede servir como aclimatación, como adecuación. Bueno, entonces como había esta preocupación, encuentro un artículo, creo que todos lo hemos leído, un artículo de Antonio Conejo Polar. Antonio Conejo Polar tenía que leer un breve texto en uno de los congresos famosos que sigue vivo, el congreso que es de Lázaro. Tenía que leer un texto, pero lo venció a la muerte, ¿no? Lo agarró y tuvo que partir, ¿no? Entonces, cuando va a partir, deja el texto. Ese texto se llama, lo han llamado la herencia intelectual, ¿no? Es un testimonio, como un texto de herencia intelectual, ¿no? Aquello que deberíamos nosotros ser. En ese texto y antes, ya hablaba él de la posibilidad de buscar nuestras propias palabras. Hermosísima intuición del maestro, hermosísima intuición, porque ustedes saben que es clásica la división que hacía Conejo Polar de 3 sistemas, ¿no? Decía que nuestra literatura es una totalidad contradictoria, pero tenía 3 sistemas: un sistema de la literatura popular, otro sistema de la literatura escrita en culta, ¿no? Y el otro sistema de las literaturas étnicas, producidas en nuestras lenguas, en quechua, en aymara y en las lenguas amazónicas. Bien, y él habla de que tal vez haya otras palabras, otras categorías, dicen, que puedan explicar con mayor intimidad nuestros textos, nuestros discursos. Esas categorías que mencionó fueron 3: Tinku, Huacha y Pachacuti. Las mencionó el maestro. Las mencionó. Eso es para estudiar nuestras literaturas étnicas, nuestras literaturas que son producidas en nuestro contexto. Bien, entonces ya había una posibilidad de acercar a nuestra literatura. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que empezamos a pensar? Entonces, ¿acaso nosotros no tenemos cabeza? Cuando visitamos a las comunidades, ahora les voy a comentar cómo hacemos. Cuando visitamos a las comunidades, a los pueblos, nuestros padres, nuestras mamitas nos cuentan sus historias y siempre nos encargan que conservemos esa palabra. Nos dan ese sentimiento y ese valor. Entonces, hay que responder a eso. Nosotros también tenemos cabeza y tenemos corazón. Entonces, en nuestras lenguas también hay palabras. Y por eso que me he dedicado después, durante algunos años, todos estos años, ya me dedico a buscar palabras que tengan la capacidad de alumbrar, que le llamamos simicanchay, palabras que alumbran. Simicanchay, palabras que alumbran. Entonces ya hemos trabajado categorías, llamaremos categorías en forma muy, ¿cómo les digo? Muy abierta y con mucha duda, ¿no? Porque la palabra categoría es cartesiana. La palabra categoría implica razón, ¿no? Y los textos que vamos produciendo en este contexto parece que no están por ahí. Por eso que tratamos de no utilizar, utilizamos esta palabra de simicanchay. Simicanchay, que es palabras que tienen la capacidad de alumbrar a otras palabras. Bien, ese era el recorrido. Y allí hemos trabajado algunas categorías, ¿no? Que sería el Huacha, el Pachacuti, el Yananti y el Chaupi, y viendo sus aplicaciones, ¿no? La última palabrita que hemos hecho circular ya, esta palabrita que se llama Chacaruna.
Chacaruna es hombre puente. Chacaruna es hombre puente, gente puente, mujer puente. Es una palabra muy hermosa, hacer puente, ¿no? Y esta palabra la rescato a partir de una epígrafe que encuentro en el sueño del Pongo. Ustedes cuando ven el sueño del Pongo, en el sueño del Pongo hay una epígrafe. Ahí relata que hay un profesor que viene y cuando está acá busca que le obsequien libritos, y él también con su dinerito compra libritos, ¿no? Y junta así y se los lleva a su escuelita. Ese hecho conmueve. No espera del Estado, pero se preocupa por sus alumnos, se preocupa por sus estudiantes. Lleva libros con todas las limitaciones económicas que tiene, con esa fe, esa esperanza que vive en su corazón, hace este hecho, viene y lleva elementos. Entonces es un chacaruna, un hombre puente, es gente puente. ¿Cuántos de ustedes serán chacarunas en sus casas? Llevan ideas, llevan esperanzas, comparten libros. Ese es ser un chacaruna, ser gente puente. Y eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Con estas palabritas. Bien, en la vida académica, de los cursos que he tenido la suerte de dictar, la mayoría de ellos ha estado centrado a la literatura andina, ¿no? Ya sea que vinculados a literatura quechua, a literatura aymara, y estos últimos años ya estamos trabajando lo que se llama, que estoy enseñando ya, literaturas orales y étnicas del Perú. Llevo los dos cursos en San Marcos y yo agradezco mucho a las divinidades, a los amigos y sobre todo a los estudiantes. Una fe tremenda a los estudiantes. Si ellos no había esta posibilidad, tenemos en San Marcos, hay un curso obligatorio, ahorita justo lo estamos llevando, lo estamos impartiendo, que se llama Literaturas Orales y Étnicas del Perú, que es uno, ¿no? Ese es obligatorio. En ese curso nosotros lo que hacemos es, damos las bases de estas literaturas, y en el segundo curso es un curso que tiene que ver ya con la libertad del estudiante. Son cursos que tienen que ver con la libertad del estudiante. En esta libertad que tienen los estudiantes es, si ellos quieren se matriculan, y si es que no se matriculan, se cierra el curso. Y estos jóvenes valientes saben lo que es ese curso, se matriculan. Es un curso al cual le tenemos mucha pasión. Les voy a dar el relato y después de ello cómo trabajamos los textos dentro de este horizonte de la etnoliteratura, ¿ya? Miren, en el primer curso, les decía, les doy las bases teóricas, cómo se hacen, ¿no? Sus dos exámenes siempre son orales, ¿no? Son literaturas orales que tienen que ver con la historia familiar, la historia de migrancia o la historia de impresión, historia de vida. El segundo examen es grupal, que tiene que ver con una etnia. Ese es el obligatorio. En el segundo curso, señoritas, jovencitos, en el segundo curso, nosotros organizamos un viaje a una comunidad. Durante 3 años hacemos esto, ya. Viajamos a una comunidad, y la comunidad que vamos siempre escogemos una comunidad que esté a 3.000 metros, de 4.000 metros, siempre 4.000 metros arriba, las comunidades. Y durante una semana estamos en esa comunidad. La última comunidad en la que hemos estado ha sido en el semestre anterior. Hemos estado en una comunidad que se llama Uchusquillo. Se llama Uchusquillo. Para llegar a Uchusquillo
tienes que atravesar la cordillera Blanca en Ancash, y esa cordillera está a 5.000 metros de altura. Atraviesas y entras a Callejón de Conchucos. Y cuando hemos ido en mayo, el 3 de mayo, para ver la fiesta de las cruces, y toda la semana a mí me conmovía la valentía de estos jóvenes, ¿no? Como ustedes, ¿no? Ustedes siempre van a ser la razón de cualquier carrera, jovencitos, señoritos. Siempre. Ellos, durante toda esa semana, día y noche llovía. Todo era barro. Y ellos estaban trabajando. Empezábamos a las 7 de la mañana, acabábamos a las 8 de la noche nuestro trabajo, todos los días. Así era nuestro trabajo, cada día. ¿Qué hacíamos en esto, jovencitos? Ahí viene el curso, ¿no? ¿Qué hacíamos? Obviamente que para nuestros viajes, todo eso, ¿cómo hacemos, no? Hacemos tómbola, hacemos rifas, juntamos nuestro dinerito. Y cuando llegamos a un lugar, a ese lugar, lo único que pedimos a nuestra comunidad son 2 cuartos. 2 lugarcitos, uno para las damas, para las señoritas, otro para los jóvenes. Yo duermo con jovencitos. A veces me dan un cuartito aparte, como profesores, cuando hay. Cuando no hay problema, ¿no? Y ahí duermen, ¿no? Ahí llevan su frazadita, y ahí dormimos. Y al día siguiente preparamos nuestros alimentitos, o vemos dónde podemos alimentarnos, y de ahí trabajamos. ¿Qué hacemos? En estas literaturas, esta idea de la etnoliteratura, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Primero, antes de partir, nosotros hemos tenido que investigar sobre esa comunidad. Tenemos que saber cuál es su imaginario, qué relatos, qué cuentos hay, qué canciones, dónde se ubica, cómo se comunica con los otros pueblos. Tenemos que saber eso. No vamos a ir de frente así, ¿no? Ya tenemos que saber. Sí, ahí tenemos estudiantes que saben quechua, y ellos nos ayudan mucho para las entrevistas. Vamos con nuestros cuestionarios, con todo ello, ¿no? Entonces, toda esta parte que vemos tiene que ver con la parte étnica. Toda esa parte es parte étnica. ¿A qué cultura pertenece? ¿Cuáles son sus fiestas? ¿Cuáles son sus comidas? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Qué épocas son las que estamos viendo? ¿Época de frío? ¿Época de lluvia? ¿Qué épocas? Tenemos que saber todo eso bien. ¿Qué ríos pasan por allí? Todo eso ese es el trabajo que hacemos dentro del universo étnico. Porque es étnico. ¿A qué pertenece? ¿Cuál es la historia, no? Y entramos con todo ese imaginario, viajamos. Cuando viajamos, empezamos las entrevistas. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa en esas entrevistas? Lo que nos interesa es grabar las historias de aparecidos, de condenados, de encantos, de lagunas, de abuelos. Todas esas historias nos interesan. Pero también nos interesan los cantos. Toda la parte de los cantos. Esas son las 2 partes centrales. También surgen los testimonios de personas mayores para ver qué es lo que ha pasado con su historia de vida. Es bellísimo. Entonces, todo este material ya corresponde a ese diálogo entre la literatura y la etnografía, la etnología también. O sea, ya está en ese diálogo. Pero nosotros somos estudiantes de literatura, y como estudiantes de literatura tenemos que dialogar con todo este universo, ¿no? Ya tenemos nuestras categorías que recibimos en otro curso, ¿no? Porque eso es libre, ¿no? Entonces, ahí encontramos muchos desafíos. Miren, no es tan sencillo esto, ¿no? Desde el viaje mismo, otro clima, a veces hay un nicho que nos choca. Todo, o sea, qué es lo que cómo tienen que estar preparados. Todo eso tenemos que saber. Ya tenemos ese material, volvemos a la universidad. Miren, cuando volvemos a la universidad, ya hemos hecho la compilación, nos dedicamos a transcribir. Ahí tenemos 2 tipos de transcripción. Trabajan, amanecen los jovencitos, porque todos estamos ahí trabajando, ¿sí? Es su voluntad. ¿Por qué los han visto? ¿Quién les ha dicho? ¿Por qué los alumnos están trabajando de esa manera? Dice, ¿por qué los alumnos tienen tanta voluntad, tanta fuerza tienen?
Ellos han estado ahí y hemos visto las mamitas, los papás, los hermanos mayores, con qué fe, con qué esperanza nos han contado sus historias, con qué sentimiento. Ustedes seguro que lo habrán visto, han contado sus historias de parecidos, sus historias de vidas. Hay momentos en que contaba la última, que obviamente son versiones así con que hay de la abuela que bota a sus hijos, de la madre que bota a sus hijos, porque ya no hay nada que alimentarse, que se va con otro, se va, entonces los botan. Esta historia tiene varias versiones. Yo recuerdo en la última nos contó una mamita eso, y nos estaba contando, y cuando nos contaba lloraba, y nos señalaba por qué cerro se habían ido los niños. Miraba hacia arriba y le imploraba al Apu, al Jilka. ¿Cómo olvidar eso? Nos han cantado con qué emoción. Arreglaban su cabellito, se arreglaban su ropita bien así, porque sabían que estábamos grabando también, le habíamos pedido permiso para grabar. Qué hermoso nos cantaban, hermoso. Y todavía sí puedo volver a cantarlo más bonito, decía, y volví a repetir. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber? Entonces, cuando volvemos a la universidad, nuestro deber es trabajar ese material. Nos han dado material, nos han compartido su memoria, su vida. Esto es una memoria de una comunidad. Entonces, amanecemos transcribiendo todo eso. Lo sistematizamos, hacemos primera versión, segunda versión, confrontamos. Jóvenes, yo obviamente acompañando. Y después, los jóvenes, ¿qué hacen? Hacen un ensayo, agarran parejitas, 2 o 3, hacen un ensayo por cada uno de los tópicos que han investigado, que han recopilado. Un ensayito de un cuento, otro ensayo de historia de vida, otro ensayito de una canción, así. También tienen que ir a amanecer fuerte, estudiando. Y eso, ¿qué más viene después? Eso nos han dado y ahora tenemos que devolverlo a la comunidad. En eso estamos. En este trabajo, señoritos, jovencitos, hemos sacado ya 3 libros. Están disponibles en la red. Y uno impreso que está con los cantitos. Todos los jovencitos se apoyan. Entre ellos, como sea, juntamos dinerito. Nuestra universidad no nos está apoyando, no es porque no quiera, sino esa es nuestra voluntad hacerlo así. Si nos dan, gracias, ¿no? Siempre agradecer lo que aún nos dan, su voluntad. Pero todos nos juntamos y ahí está. ¿Cuál es ahora el deber? Ahora en verano van a volver un grupo de jóvenes, ya no todos vamos a volver, los 21 estudiantes que le dan, vamos a entregar a la comunidad el libro. El anterior lo hemos estado para virtual, lo hemos traído también a las personitas que se puede, para que vengan a la universidad así como ahora, así, presentes, cómo está todo lo que hemos trabajado, le mostramos todo. Porque ese es el deber. Ahora, así está, miren, todo ese camino está bonito, ¿no? Hasta la publicación. Pero internamente, ¿qué hay? Cuando vas a analizar un texto, cuando vas a transcribir, hay que saber qué tipo de transcripción tiene, cómo se organiza un texto oral, cómo está todo este universo, ¿no? de lo verbal. Hay que saber con las técnicas y las metodologías que tienen que seguirse. Para eso tienen que nuevamente revisar sus textos de teoría. Ahora, señoritas, jovencitos, estos son textos producidos con raíz, textos producidos con una tierra, son palabra y tierra que están vinculadas. Entonces, ¿acaso no tenemos palabras? ¿Acaso no tenemos cabeza? Los padres dicen así, ¿acaso nuestra palabra no vale? ¿Acaso no tenemos cabeza? Tenemos cabeza, tenemos corazón. Entonces empezamos a ver palabras que nos ayuden a sistematizar esto.
Esa es la voluntad de los análisis, de las interpretaciones, de los trabajos que se hacen. Ahora, ¿eso qué implica? También, tú vas a estudiar un texto que has compilado, por ejemplo, se me ocurre la muchacha o el cóndor enamorado, o la muchacha y el cóndor, famosa historia, ¿no es cierto? Que el cóndor viene y se la lleva a la muchacha, ¿no? Es hermosa esa historia, bonita, hermosa historia. Entonces tú vas a ver que en cada pueblo, en cada comunidad, hay una versión. Y va a cambiar de acuerdo a su contexto. ¿Por qué ha puesto este animalito? No es correcto. Hay que ver qué función cumple en ese pueblo ese animalito. ¿Y por qué apareció en ese día? ¿Qué prepararon allí? ¿Qué era esa época? Es la memoria de ese pueblo. Entra en diálogo con la historia. Por eso que la literatura y la etnografía, la etnología, están en diálogo, siempre están en diálogo. Son textos que tenemos que hacerlos dialogar. Literatura y antropología siempre, en este tipo de textos siempre va a haber vecindades, proximidad y diálogo y cooperación, ¿no? Sobre todo tiene que haber una cooperación. Entonces, las historias que están allí van a tener todo un universo de visión de mundo, diríamos, de cosmovivencia, diríamos. Bueno, ese sería un horizonte de trabajo, sería un horizonte de necesidad económica y sobre todo epistémica, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos organizarnos a partir de nuestros textos. Eso es lo que llamaríamos el magisterio de las historias. El magisterio de las historias. Entonces entramos a ese universo para saber cómo se organiza. Allí, señoritas, jóvenes, hay que tener mucha conciencia, ¿no? Porque no es una cosa fantasiosa, ¿no? ¿A quién representa el cóndor? ¿A qué están jugando? ¿Quiénes son los animalitos? ¿Por qué no ha ayudado el otro? ¿Por qué ha habido esa cooperación? Hay todo un universo cosmológico, hay un universo de vida en esas historias. Entonces, la literatura y la antropología, o la etnoliteratura, Lienhard tiene un concepto hermoso. Los escritores etnógrafos, dice Martin Lienhard, son aquellos escritores que tienen la capacidad de trabajar todo este universo de la vida de los pueblos en diálogo con la literatura. Bueno, son escritores etnógrafos. Hace semanitas ha estado con nosotros Javier Rodríguez de la Universidad de Nariño, el autor del etnotexto. Ha estado conversando con nosotros, dialogando, para ver cómo se trabaja el texto con la antropología y la literatura. Eso es hermoso. A veces nosotros tratamos de ver la historia de la historia a través de la historia de nuestro pueblo a través del discurso histórico, pero paralelamente está la literatura, la forma en que nos organizamos, la forma en que nos enfrentamos a nuestras sociedades, a nuestras comunidades. Con esas historias nos formamos. Con esas historias articulamos mundos y dioses. ¿Cómo no entender todo ese universo de rituales, de mitos? Y eso lo vemos también, señoritas jóvenes, como lo vemos a veces, como si fuera antiguo, como si fuera de tiempo pasado. Nosotros decimos en las lenguas, en la lengua aymara, lo decimos Naira Pacha, tiempo antiguo. En quechua lo decimos
ñaupa pacha, ñaupa, lo antiguo tiempo anterior, ¿no? Así, literalmente. Pero cuando estudiamos Naira Pacha y Ñaupa Pacha, cuando lo estudiamos bien, cuando vamos y preguntamos en la comunidad a las personas mayores cómo lo entienden, nos aclaran el significado y desautorizan el diccionario. Naira Pacha es lo que está ahora, lo que está delante de nuestros ojos. Es el pasado que nos hace vivir, que nos enseña. Caballo Churata tiene una frase bonita que explica todo esto. Dice, un pasado que no pasa. Un pasado que no pasa. O sea, es un pasado que siempre está revulsivo, vivo, vigente. Porque sabemos que en el universo antiguo el pasado nunca está atrás, ¿no? No hay nada, sino está en el futuro, en ese universo cíclico. Entonces, este magisterio de las historias que nosotros tenemos tiene que ver con la forma en que nos organizamos nuestros pueblos, con la forma en que nos organizamos en cada comunidad. O sea, las historias no son gratuitas. Hay una memoria, hay una historia de mentalidades que corre paralela a esto. Cada vez que escuchamos de los labios de las mamitas, de los papás, de los hermanos mayores estas historias, sabemos que han agregado algo más, que van actualizando, que van poniéndole tiempo, van poniéndole pregnancia, están haciendo de que viva, de que no muera. Entonces, a todo este universo, para enfrentarse a esas historias, imagínense, señoritas pobres, si vamos con toda la formación de las categorías occidentales, ¿cómo les vamos a entender? No podemos. Digo una frasecita ya. Miren, solo para ver. Cuando alguien dice así, de esta manera dice, entonces, el hombre cayó al río y se ahogó. Así ha dicho uno. El hombre cayó al río y se ahogó. Así ha dicho. Pero de pronto hay otro que dice así, dice, el hombre cayó al río y el río lo ahogó. Está diciendo lo mismo. Entonces, eso desde un universo occidental siempre sería lo mismo. Pero miren, nosotros tenemos una categoría que se llama Kausai. Kausai. Todo está vivo. Todo. Los árboles, las plantas, las piedras, todo está vivo. Entonces, ¿qué ocurre en la primera frase? Miren, el hombre cayó al río y se ahogó. El agente, ¿quién es? El hombre. El único que puede gobernar, que puede hacer las cosas, es el hombre. En el segundo, el hombre cayó al río y el río lo ahogó. Es otra cosmovisión, es otra forma. Darle vitalidad al río, darle voluntad al río. El río vive, y abrimos todo lo que significa el río en el universo andino, y abrimos todo lo que significa el río. Es extraordinario. Veamos, miren, decimos Apuriba. ¿Qué significa? El poderoso que habla. Decimos Wilcamayo. ¿Qué significa Wilcamayo? Río sagrado. Miren, tenemos que ver todo lo que hay detrás de esa frasecita. Miren, estamos sabiendo solo los nombres de los ríos. Lima, que decimos el río Lima, el que habla. Ya. Pero después ubicamos al río, ¿por qué hay esto? ¿Qué significa la muerte? No sé, ¿qué hay ahí? Entonces ubicamos al río. ¿Y cómo se ubica en el contexto del río? A ver, ¿cómo estaría dentro de ese universo? Miren, señorita, solo para esa frasecita, después podemos analizar. Río. Pero ¿cómo se organiza el río? El río tiene 4 componentes mínimo, ¿no? 4 componentes. Primero viene ¿quién? El primer componente viene de arriba. El dios Illapa, el dios de la lluvia. Illapa, el trueno, rayo, relámpago. Dios Illapa. Ese es el primero que viene, ¿sí? En forma de culebra, ¿sí? Después, ¿qué viene? Después de Illapa se conecta, esto lo explicó Vargas también, en parte,
después baja y se conecta ¿con quién? Con el Amaru, el Amaru. Y miren cómo está Illapa, Amaru, Illapa, Amaru. Solo vamos a ver esa frasecita, Illapa, Amaru. Y este Amaru significa serpiente. Amaru significa serpiente. Dentro de las estructuras de las pachas andinas y aymaras, dentro de la estructura de las pachas andinas y aymaras tenemos arriba el Hanampacha, gobernado por el Condos, el Caipacha, gobernado por el que se llama por el Puma, y en el Ucupacha tenemos aquí al Amaru. En el Ucupacha tenemos al Amaru. Igual en las mismas estructuras de la Aymara, arriba aquí está el Alajapacha, el Ajapacha y el Manjapacha, y abajo está el Qatari. Vamos a ver rapidito, ¿eh? Entonces miren, ya llegamos aquí, llegamos Illapa, después tenemos el Amaru, y ahora aquí viene el Mayu. Mayu es río. Miren, el mismo movimiento de Illapa, el mismo movimiento de la culebra, el mismo movimiento ahora de quién, el mismo movimiento que tiene ahora el río. Miren, entonces Illapa, Amaru, Mayu. Y ahora viene el cuarto, que es la asimilación de un elemento occidental que lo absorbe y lo hace propio, que es, ¿saben qué es? El toro. El desplazamiento que tiene el toro es el desplazamiento del Amaru. Les doy los ejemplos. Miren, rapidito los ejemplos. Rapidito, para Mayo, ¿ya? Para Mayo. Al final de todas las sangres, cuando han acribillado a la comunidad y solo está el Pisonay con sus lágrimas de sangre que caen allí, de pronto, ¿qué hay allí? Los policías que están allí se hablan entre ellos y le dicen: ¿qué sientes? Siento como si caminaran las montañas. Entre ellos se dice, tienen ese temor. Al final de todas las sangres, revisen esa parte. Y después, ¿qué le dicen? Después dice, hay un rumor, dice. ¿Cuál rumor? Dice, entre los policías que acribillaron a la comunidad. Es como si un río subterráneo caminara. Miren, ahí está la mano. A ese le llamamos que Yaguarmayo. Río de sangre. Ese que está abajo, que está caminando, Yaguarmayo. Eso está en todas las sangres. Para ver solo el mecanismo de quién, del Mayu. Entonces, cuando dice, señoritas, miren, jóvenes, cuando dice el hombre cayó al río y el río lo ahogó, es distinto a decir el hombre cayó al río y el río se ahogó, porque tiene que ver con la cosmovisión dentro de la cual se ha ubicado, ¿no? ¿Dentro de qué cosmovisión se ha ubicado? ¿Desde qué cosmovisión se ha organizado este texto? ¿Desde qué horizonte cultural se ha dicho? Es realmente sorprendente. Y Mayo tiene varias otras formas de decir, ¿no? Varias otras formas de decir. El río subterráneo, ese río que está dentro, tiene que ver con los seres que viven bajo la tierra. Y aquí quiero recordar, para cerrar esta partecita, quiero recordar a un cuento también de Arguedas, un cuento de Arguedas que se llama La agonía de Rasuniti. Hermosa palabra Rasuniti, hermosa palabra Rasuniti. Rasu es nieve fuerte, nieve. Niti es hacer, como decimos acá en Arequipa, ñuto, no decimos lo ha hecho ñuto, mueles de ñuto, ñuto, o sea, hacer ñuto la nieve. ¿Qué lo traduciríamos? A la Rasuniti, agonía de Rasuniti, el que aplasta la nieve. Obviamente tiene su discípulo que es el Apa Pasaico, el zorro cansado. Pero miren, ¿saben qué ocurrió?
voy a ir al toro y un poquito al elemento mítico para ver dónde está el río. ¿Dónde está el río? Y ahorita vamos a ver qué hay. Y a propósito de este mes, ¿ya? Ahí vamos. ¿Saben lo que dice? Él le dice, está muriendo ya Rasuniti y tiene 2 hijitas, una mayor y otra menor, ¿no? Y a la hija mayor le dice, cuando está muriendo, le dice, siente algo, dice, Dios está creciendo, matará al caballo. Dios está creciendo, matará al caballo. ¿Dónde está creciendo ese Dios? Ese Dios está creciendo bajo la tierra. Ese Dios está creciendo bajo la tierra. ¿Y qué mito explica que alguien está creciendo bajo la tierra? Y el bien que se junte volverá. ¿Qué mito es? Incari. Es el que se está juntando, y el bien que se junte, Incari, va a volver. Dios está creciendo, matará al caballo. ¿Y quién es el caballo? Es uno de los que representan al sistema de poder. Esta frase, esta parte, corresponde a Antonio Correjo Ponar. Lo explica de forma muy clara Antonio Correjo Ponar, que representa al gamonal, al poderoso. 3 animales terribles en la memoria de nuestro pueblo: el hebreo, el caballo y obviamente el toro. Hago un paréntesis, ¿ya? Miren, a propósito del toro que les he dicho, yo les hablaba del toro bueno, ¿ah? Ahorita le hablaríamos todo del universo de los toros, pero miren, solo para ver esta idea del poder, solamente la idea del poder. Hay un libro bonito que se llama El Taita y el Toro. En ese librito cuenta un gamonal, un testimonio, ¿no? Por eso que es bueno la idea de los testimonios, ¿no? Cuenta, se han levantado los indios y estos indios han tomado mi hacienda, tomaron estos indios mi hacienda. ¿Y sabes lo que han hecho estos indios? Así cuenta, ¿no? Lo que han hecho estos indios es, lo han matado a mi toro. Yo pensé que me iban a matar, yo me escondí y ni siquiera me han buscado. Lo mataron a mi toro. Y encima, ¿qué han hecho estos indios? Se lo han comido. Mira, eso han hecho estos indios. Yo pensé que iban contra mí. ¿Qué están matando en el toro? ¿Un animal? El símbolo del poder. El símbolo del poder. Esa es la muerte simbólica. Entonces es importante ver cómo funcionan todos estos símbolos. Obviamente, en la asimilación cultural, el toro, todos hemos visto acá en Arequipa cuando corren los grandes toros. ¿Qué se siente cuando corren los grandes toros? ¿Han visto esos tremendos toros cuando hay pelea de toros? La tierra se mueve, ¿no? Como tiembla la tierra. Ese caminar de los toros es el temblar de la tierra. A propósito de estos meses, de este mes, hay una divinidad tectónica. Estoy un poquito extensionalmente. Hay una divinidad tectónica que se mueve, que dice que solo moviéndose puede desaparecer el mundo. Ese es Pachacama, el Dios que está en. Y de ahí, por eso que Pachacama se asocia como el señor de Pachacamilla, el señor de los temblores, porque hace mover la tierra, hace mover. Entonces, miren, señoritas jóvenes, hay que tener en cuenta todo este universo. Alguien te regala un torito, a propósito de lo que hemos visto. Alguien te regala un torito chiquito, así. Miren, solo voy a cerrar esto. Miren, en el aeropuerto estoy con mi mochilita, ahora estoy. Entonces ahí una señorita así estaba comprando sus cositas y me regaló así un torito, este tamañito, chiquitito, torito, así, tamañito de llaverito, ¿no? Como llaverito. Me regaló, lo puse en mi mochilita, me lo entregó bonito, agarrando las 2 manitos, como se entrega algo, ¿no? Lo puso aquí y encima puso su manito, lo tapó para que yo lo llevara así y ya lo tenía. Y después en casa lo he puesto. Ese es un regalito especial, eso se llama protección. Eso le llamamos ira. Eso le llamamos ira.
chiquitito, ¿sí? Niño. Entonces, un día en el aeropuerto, está ahí, y hay una señorita que es un jovencito que estaba ahí, adelante esperando, miraban al torito, lo miraban al torito, y decían, ¿qué cosa es esto? Y decía, a lo mejor le gustará este torito, ¿no? Es que es bonito. Y después se han acercado, estaba pintadito, y le digo, sí, así estábamos mirando, ah, sí, le digo, es su hija, ¿no? Conocían, estos jóvenes conocían qué cosa era, por eso que lo miraban. Le dije, a lo mejor está gustando bonito, chiquitito, mi torito. ¿Qué había sido? Había sido que ellos conocían en ella y conversábamos sobre ella. ¿No han visto los toritos que están arriba en las casitas, dos paraditos? Ahí, si un torito está inclinadito, mal está esa casa, porque si Pablo está pasando adentro, porque está arriba mal, abajo también está mal. Pero si arriba está bien, hermosa este ese hogar, Yanantin, firme, hermanado, anda, protege la casa. Miren, hay varios estos elementos. Si nosotros, señoritas, jovencitos, si no conocemos ese universo, si no tenemos esta parte que la llamaríamos la antropología, la parte de la etnografía, si no tenemos todo este conocimiento, ¿cómo podríamos interpretar esos relatos? ¿Cómo podríamos nosotros interpretar estos textos? ¿Saben qué? Miren, solo para ver ya, para ver si es que nosotros, por ejemplo, a ver, tejido, ¿cómo es eso de tejido? Para estudiar tradición oral siempre te recomiendan. La anécdota ahí lo tenían, estábamos en La Paz con unos amigos y buscando bibliografía sobre tradición oral, precisamente sobre historia. Y decimos, buscamos el TOA, el taller de tradición oral, la biblioteca. Y le digo, mamita, ¿dónde está? Que estamos buscando sobre tradición oral. Y le decimos, ¿y dónde está la dirección para ir? ¿No? ¿Qué están? Eso para analizar el texto de historia, para qué estamos investigando. De conversas, ¿no? A la señora. Estamos cerca de un mercado. Y la señora, ahí nos pasó dos cosas hermosas. Después la señora, ¿sabe qué dice? La señora me dice, ¿qué? Acá está, ¿para qué vas a investigar? ¿Qué estás investigando? Acá ven. Y nos señaló los tejidos. Ya se olvidaron. Fuerte. O sea, para estudiar la tradición oral había que ver los tejidos. Y todos a veces que miramos en el tejido, qué bonito su color, qué figuritas hay. Así nomás lo miramos. Ahí tiene todo un soporte de memoria. Si no sabemos, por ejemplo, si no sabemos un concepto como el chaupi, si no tenemos ahí, no sabemos nosotros diferenciar el eje que ha organizado ese tejido. Para una incuña, por ejemplo, ¿cómo podemos interpretarse? Entonces, si no sabemos eso, ¿cómo vamos a la tradición oral? Hay que ir al tejido para ir a la tradición oral. Miren, todos estos elementos que pareciera que no tienen vínculo, están organizando la forma de vivir de una comunidad. Por eso le llamamos escrituras y no el alfabetocentrismo, ¿no? Porque hay distintas escrituras, por los colores que tienes, por la forma en que vistes. A veces nosotros dicen, oye, esa señorita, ella debe ser de Ayacucho, pero es fácil por la vestimenta, ¿no? Pero si esa señora ya está en la ciudad, ya es difícil, ¿no? ¿Saben qué, jovencitos, señoritas? Tú puedes descubrir por la comida que te preparan, si eres de Ayacucho, así eres vivido bastante tiempo ya, así preparan de otra manera ese plato, ¿ya? Siempre hay un elemento que no se ha disuelto. Pero ya mire tu vestido ya moderno, ya, ¿tú qué vas a descubrir de allá? No hay. La forma en que lo viste, la forma en que lo tiene, la forma en que lo organiza, lo combina. Ahí está la marca, no puedes olvidar. Hay una frase hermosa que se llama: la identidad es una raíz que no se pudre. Entonces, jovencitos, señoritas, es necesario saber la cosmovisión, la cosmovivencia, la historia de esos pueblos, cómo se organizan para poder nosotros estudiar
esos textos. Si vamos de frente a los textos de nosotros, ¿qué vamos a leer? A ver, miren, solamente esto ya. Cuando estábamos analizando Manuel Escorza, hay el ladrón de caballos. Y el ladrón de caballos dice que va y dice, ¿por qué te han robado caballos? Y estos caballos yo le he hablado y se han venido conmigo. O dice, señor, le he hablado a caballos y se han venido conmigo. O ¿cómo va a ser así? Entonces ustedes van a encontrar artículos, todo eso. Eso es lo que le van a llevar. Mundo contrafáctico, mundo imposible. Ya está ahí. Y hay que respetar, porque esa es su forma de leer. Pero si lo leemos desde la clave andina, desde este componente, eso no. ¿Cuántos de nosotros hablan con nuestros animalitos en un sentido? Con nuestras plantas en un sentido. ¿Cuántas? Entonces, si están en otro universo, es otra interpretación. Entonces, nosotros tenemos que ver desde qué horizonte cultural estamos leyendo. Y si queremos ubicar el texto dentro de su contexto, es porque estamos cuidando sus sentidos, sus significados. Entonces, señoritas y jóvenes, un poco para cerrar esta parte que les he dicho. Miren, yo desde hace un buen tiempo ya me estoy dedicando, como saben, nuestros amigos, nuestros hermanos saben, me dedico a la tradición oral, me dedico a las literaturas étnicas, orales. Ahora estoy, como les digo, ya tercer año también ya metido bien con Aymara, con la cultura aymara. Hay varias cosas por las cuales yo trato de hacerlo como una responsabilidad comunal, ¿no? No tiene que ver con como bonito, lo han entendido los jovencitos, disculpen, me refiero mucho a mis alumnos, ¿no? Dios nunca le cambia su cabeza ni su corazón, ¿no? Porque así como todos tenemos grupos de investigación, entonces nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Esandí, ¿no? Está en internet, ahí lo pueden visitar, está, ¿no? Entonces, y ahí hacemos nuestras actividades, todo hacemos, ¿no? Un día reunidos, dicen los jovencitos, dicen, profesor, pero esto que estamos haciendo, ¿qué no es grupo de investigación? ¿Cómo va a ser el grupo de investigación, profesor? Le cambiaron el nombre, le pusieron Ayu Esandino. Ya, hicieron eso. Hay un jovencito que está compartiendo con ustedes de acá de nuestra facultad, bonito, participa de nuestras actividades, va a contar con un directo ya, que de acá está haciendo intercambio, está con nosotros allá en San Marcos. Entonces, ¿saben qué? Un día que se llama, y los conceptos, a ver, ¿qué cosa concepto? Ay, ni todos colaboran, todos. Pero si son conceptos, un día dice, no, profesor, tenemos que ser ahí. Todos afuera haciendo el pastito, hacemos nuestro almuercito y al pasto que tenemos afuera, ahí nos almorzamos, ahí compartimos nuestros alimentos, practicamos nuestros principios. O sea, hay que tener ese universo, hay que sentir ese universo. Entonces, esto, señoritas, jóvenes, es un compromiso con nuestra cultura. Y miren, yo les digo siempre a los jóvenes que voy encontrando en los pueblos, para ir a las alturas de las lagunas Macho, que le llamamos Aruba, donde se siembra la lluvia de Andahuaylas, no podía, viajé solito porque el joven está en época de examen. Jovencitos, cuando hay examen, no por nada, tiene que estar concentrado en su examen. Séptima semana, octava semana, te ven que séptima y octava semana no hay nadie en la universidad. Vienen, dan su examen y desaparecen, ¿no? Entonces, pero ellos no hay viaje, nada. Entonces yo tenía que viajar, viajé solito. Andahuaylas. Y cuando viajo solito a Andahuaylas, tenía que, ¿cómo iba a ser solito? Entonces me contacté con alumnitos de la Universidad de José María Arguedas. Con ellos subimos, con estos jovencitos subimos, hasta a las lagunas, o sea, las partes altas. Y pues les contaba, ¿por qué habíamos subido allí? ¿Saben por qué, jovencitos? Miren, por una cosita sencilla. Subimos a esas lagunas porque yo estaba investigando las divinidades hídricas, ¿no? Y trepamos ahí, y de pronto los jovencitos dicen, profesor, hay un colegio donde los niñitos están criando sapitos.
sin safari. Bajamos, volvimos a subir, llegamos a un pueblito que se llama, a un colegio, un pueblito que se llama Churubamba. Llegamos ahí, llegamos a ese colegio, los niñitos estaban criando sapitos criaban. Ranito uno que había, incluso había muertito uno que ahí. Entonces, ¿pero por qué ellos sabían eso? Entonces investigamos, ¿por qué estaban haciendo eso los niñitos, no? Y lo entrevisté a los niñitos, todo, ¿no? Y que profesor, las lluvias se han ido. Y las lluvias se han ido, y como se han ido las lluvias, miren, solo para ver este mundo, para ver la antropología y la literatura, miren, pues, ¿no? ¿Saben qué pasó? Que los niñitos se había ido la lluvia, ¿no? Entonces los niñitos, en su preocupación, conversando con su profesor, han hecho la bonita en su colegio, y ahí crían su papito, le dan su comidita, todo, tienen un turno, todo, cuidan. Y le digo, ¿cómo es esto? Mire, es que profesor, si nosotros criamos sapitos para que llamen a la lluvia, niñitos, miren, niñitos. Y dice, ¿y pero cómo así van a llamar? Claro, uno sabe, ¿no? Pero ¿cómo así van a llamar, jovencitos? A ver, cuéntenos. Entonces entre ellos, y uno me dice, yo profesor, ya yo voy a contar, todos sentaditos, ahí la cuenta, le damos de comer, y dice, en la mañanita, antes de que salga el sol, los sapitos salen y le dan besito al cielo, para que traiga nubes. Miren, tremenda ternura, tremenda responsabilidad. ¿Y por qué? No hay pasto para nuestras ovejas, no hay pasto para nuestro ganado. Miren la responsabilidad, niño. ¿Qué puede sentir un profesor, una persona frente a esto? Y después investigas qué significa el sapo. Todo eso lo que significa. Te ha dicho una señal el niñito, ¿no? Y vamos nosotros a toda la historia. El sapo es un señalero. Es más, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, jovencitos, acá en nuestros volcanes? Tenemos a una divinidad dedicada a la lluvia. Esa divinidad que se llama el nevado de Hampato. ¿Hampato qué es? Sapo. Y ahí encontramos una ofrenda. ¿La ofrenda de quién? De la momia Juanita, ¿no? La dama de Hampato. Hampato es sapo, Hampato es sapo. Es la divinidad dedicada a la lluvia. Y vamos a los rituales que se hacían antes, bastantes rituales. Sabemos que el sapo es ritual que hacen. Lo ponían sobre las piedras calientes para que las divinidades se conmuevan y llamen a la lluvia. Sabemos que señaleros, si miramos sapo amarillo, hambruna, sapo negro, lluvia. Entonces, jovencitos, si no tenemos esto y vemos en una historia sencilla, la competencia entre el zorro y el sapo, ¿quién gana? El sapo gana, ¿no? La competencia entre el zorro y el sapo gana. Y sencilla la historia, ¿qué dice? ¿Por qué gana? Porque los sapos se ponen de acuerdo todos en colectividad, corre, y el otro dice, va gritando, va diciendo, no, exactamente nada. Cada uno va a decir, diga, ¿y qué está transmitiendo? ¿Y qué astucia? El sistema colectivo. La comunidad nunca muere. La comunidad siempre triunfa. Frente al zorro que está asociado a lo individual. Gracias, jovencitos. Muy bien. Ya para ir terminando también, porque ya la hora está cerca para terminar el curso, creo que la charla ha sido como anillo al dedo, porque justamente te comento, Mauro, ellos en el curso también salen un trabajo de campo. Entonces, justo ayer hemos dado las indicaciones previas de qué hacer, cómo organizarse para formar los equipos de trabajo, hacer su pequeño proyecto para salir al campo, y creo que tu charla justamente ha complementado algunos aspectos que de pronto ayer no ha quedado claro. Entonces, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta
alguna inquietud pueden hacer en estos momentos, levanten la mano, preguntas directas para que no nos dan el tiempo también. A ver si es que empezamos. ¿Alguien levanta la mano? A ver, fuerte para que te escuchemos. Sí, justamente estaba mencionando sobre que antes de, digamos, ir a una comunidad era importante investigar. Mencionó que era importante saber cómo funciona el pueblo, qué cuentos tienes, qué cultura pertenece, qué tradiciones tiene, incluso el clima. Pero yo lo que no entiendo es cómo puedes, digamos, investigar esto sin directamente ir, porque usted mencionó que investigaba antes de ir. Entonces tal vez irá por contactos o por no sé, pero quisiera que me dé más luz a través de eso, ¿no? Información técnica. Sí, por favorcito. Miren, lo que hacemos, por ejemplo, vamos nosotros a ver, les doy el otro ya. El anterior ya habíamos viajado a un pueblo que se llama esto Pucará. Pucará, sabemos de que hay dos Pucará, Torito de Pucará acá en Puno, ¿sí? Y hay Pucará también en Huancayo. Hemos subido a Huancayo para ver el origen de la siembra de las papas, ¿no? En la Cruz de Mayo. Entonces yo agradezco mucho por eso la intervención de la señorita. ¿Saben qué hicimos? Primerito, toda la bibliografía que podemos conseguir. O sea, primera semana, toda esta semana, todos, los 20 traen bibliografía sobre eso, lo que hayan encontrado. Y acá comentan todo, cada uno con sus fuentes impresas o virtuales. Dice que acá hay información sobre ese lugar, he encontrado una historia. Sobre ese lugar yo he encontrado acá que se limita a contar. Yo he visto que en este lugar, esa es toda una investigación bibliográfica. Todo es una investigación bibliográfica. Entonces, eso nos da a nosotros ya elementos para llegar allí. Ya sabemos cuándo es Cruz de Mayo, ya sabemos qué alimentos se van a servir, ya sabemos cómo preparan esos platos. Por ejemplo, ahí tenemos, ahí cuando fuimos era el lavado de la tripa, ¿no? Entonces ahí tenían que ver cómo se mata el toro. Entonces mata el toro y todos los que están ahí, cuando mata sale la sangrecita, tienen con su vasito y tienen que tomar su sangrecita. Y después tienen que ir a lavar la tripa, y cuando van a lavar la tripa, ¿qué hacen? Lavan la tripa y entre dos, parejitas. Y si dos has lavado la tripa, así como la tripa, nunca se va a romper ese amor. Entonces quedan así. Entonces los jovencitos no habían sabido eso. Y ya pareja, pues ya vamos a hacer. Así ya. Y disculpen, y pareciera que no es chiste. ¿Saben qué? Así ha pasado. Entonces miren, toda esta idea de cómo es eso, si es que se hay esto o no, toda la tradición oral, lo conocemos previamente. Entonces cuando vamos nosotros, confirmamos, vemos otros aspectos, cómo se ha modificado con respecto a lo que había antes. Entonces tenemos todo este universo. ¿Dónde se ubica? Por ejemplo, por acá nosotros teníamos de que aquí había una zona que se llama arqueológica. ¿Dónde está? Ya lo habían derrumbado, está mal acá. Pues está. O sea, tenemos todo ese elemento, ¿no? Entonces ya nos ayuda a nosotros conocer, y cuando vamos, constatamos, y no solamente constatamos, sino vemos cómo se ha modificado y qué otros elementos no están registrados, todo para ver el espacio geográfico, después el aspecto histórico, después vemos lo que es la parte literaria que nos interesa a nosotros. Y también, por ejemplo, la forma de preparar los platos. En la historia te dan cuenta de la idea de cómo se preparan los platos, ¿no? Toda la comidita. Pero de pronto dice, por ejemplo, ya no utilizan tales ingredientes, ¿no? Porque de pronto esa plantita ya no la cultivan, ya no hay. Pero antes sí había. Ven, eso vemos nosotros. Miren lo que nos pasó por eso, señorita, gracias por la pregunta. Miren, ¿saben lo que pasó? Nosotros encontramos de que antes sembraban el maíz. ¿Cómo sembraban el maíz? Todos acá. Y de pronto, pero dice que echaban flores, y no entendíamos nosotros cómo echaban, que es un ritual que comúnmente lo conocemos, pero en el maíz se ha sembrado. Generalmente eso está vinculado a los rituales así grandes, ¿no? Para que crezca como la flor. Esto es un universo, es bonito, ¿eh? Pero entonces, ¿sabe qué ocurre? Pero no entendíamos bien eso. Cuando llegamos y preguntamos, teníamos duda, pero ya teníamos el indicio por la bibliografía. Entonces nos preguntamos, ¿y qué relación hay entre la siembra del maíz y las flores? Digo, ¿cómo hacen ese ritual? ¿Ritual? No. Sí, cuando hay flores, nosotros estamos, porque uno tiene que ir viendo la forma de plantear la pregunta. Entonces aquí, no en el siembro. Pero entonces, ¿cómo siembran ustedes? El diálogo, ¿no? La pregunta es, sí, lo que orientamos a los jóvenes, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ¿cómo siembran nomás? No, ahora es siembra nomás. Y cuando te dicen, ahora siembra nomás, ya te dijeron un díptico temporal.
ahora te están diciendo, ahora siempre no, así nomás siempre no. Ah, ya entonces viene la otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo sembraban antes? Tenía una marca. Tú puedes ir a las personas, cuentan de que antes abrían huequito, como hacemos para sembrar maíz, ponían pétalos de flor y después de pétalos de flor ponían la semillita. ¡Qué extraordinario! Bellísimos. ¿Ven? Pero teníamos el indicio, ahora ya sabemos. Entonces la bibliografía te da aspectos, pero cuando vas, reconstruyes. A eso, señorita, gracias. ¿Su nombre cómo es, señorita? Alexi. Alexi. Muy gracias, señorita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Tania. Tenía dudas sobre esto. Si yo quisiera, por ejemplo, recopilar información de como mitos, leyendas, cuentos, costumbres de un pueblo, entonces, ¿cómo, si quisiera publicar toda esa información, esa investigación luego, cómo podría hacerlo sin que haya problemas éticos, sin faltarle respeto, sin que eso, o sin incurrir a lo que es la apropiación cultural y eso? Muy bonita pregunta, miren, eso es bueno, señorita. Nosotros tenemos un sistema que se llama la reciprocidad, ¿no? La idea de la reciprocidad capítulo, ¿sabe qué ocurre? Primero tenemos fichita. En esa fichita, una de las preguntas, directa o indirecta, pero tenemos que tener, ¿te podemos grabar, Mónica? Sí, ya está. Ya, sí, permiso, bueno, estamos grabando, pero queremos grabar también, ¿sí? Y ya le vas diciendo. Entonces ya esto es para un trabajo, le vas explicando, ya te está dando un consentimiento, ¿sí? Ya eso es un consentimiento. Después viene el otro consentimiento que tenemos. El otro consentimiento que tenemos ya cuando vamos a publicar, decimos vamos a publicar con ella, con alguien de la familia, le hacemos saber de que vamos a publicar. Pero, ¿saben qué? Esta idea la hemos debatido y es algo que nosotros estamos, y lo hemos publicado así porque es una actitud que la tenemos nosotros. Le explico así que un poquito, pacientita, porque, mire, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué no hacían? Oye, tienes que conseguir tu informante. Yo también visito con mi esposa, lingüista. Voy con los estudiantes de lingüística, también bonito algo. Ellos tienen otra forma. Ellos piden el consentimiento y ahí graban el consentimiento y todo, ya está, para trabajar. Pero acá, lo que hemos hecho en un debate, siempre, que lo hemos debatido muchísimo, tengo otros amigos, y en forma personal lo hemos asumido, esos son autores. Ellos no son informantes, ellos son autores. En la narratología nosotros tenemos una relación hipertexto, ¿no? Tenemos un texto previo y después se construye otro texto. Si nosotros leemos unos textos como los de Colchado, nosotros podemos ver cómo hay varias historias que han sido reestructuradas y llevadas a eso. Entonces, ¿quién es el autor? Colchado, pero no ha citado el anterior. Igual en la tradición oral, ¿quién está trayendo el texto? ¿Quién está dando el texto? Esa persona. Ya no le puedo informar, es el autor. No hay derecho. O sea, no estamos haciendo ningún extractivismo, le estamos poniendo su nombre. Y encima de que ponemos su nombre, tenemos el consentimiento. ¿Y ahora qué hacemos nosotros de eso? Vamos, y justo lo que le comentaba, eso ya lo tenemos publicado, ¿no? En un librito impreso, así más bien. Ahora le devolvemos a la comunidad, le volvemos a entregar. Esto es de ustedes. Y miren, quiero cerrar esto, pero esta preguntita, señorita, yo quisiera agradecerle mucho. El año pasado ganó concurso una señorita aquí de Quintanillo, de la maestría en literatura, lo hemos asesorado. Ella ha hecho una tesis sobre el camino que hay ¿cómo se llama? De los Pablitos de Cusco, ¿cómo se llaman esos Pablitos que suben al Corpus Christi? De la Coyuriti, que suben. Entonces ella pertenecía a una comparsa y ellos caminan en las noches, toda una noche atraviesan, caminan con su comparsa, ¿no? Y sobre eso ha ido haciendo su tesis. ¿Ya? Sobre eso ha ido haciendo su tesis. Y ha ganado el concurso, el año cristiano ha ganado el concurso. Y ha ido a recibir en la comunidad, obviamente tiene que recibir como asesor. No, tiene que recibir el de la comunidad. Y el de la comunidad ha ido a recibir la diploma de reconocimiento. Porque es de ellos, nosotros estamos acompañando, es de ellos. ¿Qué dice la comunidad? Todavía no hemos publicado el libro, estamos en eso, ¿no? Porque este es nuestro libro, este es el libro de la comunidad.
Entonces, es la comunión lo de buenos. Entonces, frente a todos estos derechos, frente a todos los extractivismos, ¿qué ponemos nosotros? Autor. ¿Qué es el autor? El autoritas que reclama es nuestro. Como hay versiones en español, en escritura, hay versiones en oralidad. Él ha guardado. Pero sí que tiene. Cuando te ha contado, tú le dices a él mismo, le cuentas, él ha guardado una memoria, ha reelaborado, ha hecho un esfuerzo de reorganizar, de recordar y de presentarte ese texto. Es el autor de ese texto. ¿Pero fue parte de la comunidad? Claro, ahí está dentro de la comunidad. Entonces, no hay ahí, no estemos extractivos. El extractivismo viene por otro camino. Y eso no lo voy a tratar, porque eso lastima muchísimo. Lastima muchísimo. Y ya, yo les decía a los jóvenes, les digo, profesor, ustedes, porque yo a este día no lo voy a enfrentar eso. Y hay un extractivismo muy triste realmente. ¿No se imaginan? Es lo que vamos encontrando. Es muy triste lo que se encuentra. ¿Cuántos textos que los traen de la comunidad? Ni siquiera dicen de qué comunidades. Ni siquiera. Y cuántos premios se dan, se venden en los aeropuertos, se venden en grandes lugares, en grandes espacios. Bueno, ya no voy a comentar más. Pero nosotros, está su nombre, como autor, y lo devolvemos. Esos consentimientos. Siempre decirle, y estar allí. ¿Quién soy yo? Estoy acompañando. Pones allí tu editor, los autores ellos. ¿Ven? Así está el libro que tenemos, ¿no? Compartir ya la historia. También, cuando pueda, también lo va a traer. Nosotros editores, los autores, los que han hablado, los que nos han compartido su memoria. Entonces, eso para cambiar en la teoría. ¿Saben cómo es la teoría? ¿No? En la teoría decimos el gestor y el testor. Entonces, el gestor y el testor, el que ha testimoniado, ¿no? o el informante, que era Marco Aurelio, imagínense ese término. No, autor. ¿Y qué significa autor? Dentro del sentido comunal. Si lo hacemos desde el sentido occidental, la cosa es individualista. Pero le decimos autor en el sentido comunal. Él habla por la comunidad, por mi boca la comunidad. Yo hablo por la comunidad. Y profesor, ¿eso qué tiene que ver? Una vez empieza el debate, lo vimos en la traducción de Gregorio Condori Mamani, ¿no? Decía, yo soy Gregorio Condori Mamani y nací en Acopía, ¿no? Así era la traducción, pero es una traducción occidental que se debatió muchísimo, ¿no? Y después se corrige. Yo soy de Acopía y me llamo Gregorio Condori Mamani. ¿Cómo nos definimos nosotros? ¿Qué nos preguntan siempre? Nos estamos olvidando de eso. Va a presentar tu mamá, presenta a tu mamá, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué estudia? ¿De qué familia es? ¿De qué pueblo es? ¿Por tu familia? Tu familia habla por ti. Tu pueblo habla por ti. Entonces te define tu comunidad, te define tu pueblo. Antes preguntaba más hermoso todavía, ni siquiera cuál es tu pueblo. Decía, ¿cuál es tu tierra? ¡Qué fuerte! Entonces la idea de autor explosión, ¿verdad? La occidental, y la de nosotros extiende la vida. ¿Bien? Gracias, señor. Muy bien, la última, que sea directa, porque justo estamos ya con... Sí, fuerte la pregunta, sí. Mi pregunta es, ¿por qué eliges lugares lejanos para su estudio y cuál sería la diferencia con un cercano? Y si nos puede comentar cuál sería su visión de sus estudios. Sí, disculpen. Miren, señoritas, tiene que ver mucho con la protección que hay del texto, ¿no? Mientras más distanciados está más conservadito. Encontramos nosotros las personas que menos contacto han tenido con la ciudad, porque la ciudad te ha ido alterando algunas cosas. Ese es nuestro interés, de ir cada vez más, o sea, acercarnos más a eso. Y esa es nuestra visión, ¿no? De tratar de rescatar esa memoria, no rescatar, sino valorar esa memoria, ¿no? De este universo. Les cuento rapidito, yo justo les contaba a nuestros colegas, miren rápido, hace 2 semanas con 3 alumnitos hemos subido a la zona alta, casi 4.000 metros de zona aymara, con alumnitos, ¿sí? Y llegamos a un pueblito que se llama Chococoniri. Este pueblito Chococoniri, no sé si alguien conoce,
es de Julia hacia arriba, Chococonil. Y en ese pueblo Chococonil todo está pampa, y hay cerros, todo ahí, todo así, ¿eh? Y entonces ahí al fondo encontramos una escuelita y había un profesor que enseñaba en Aymara para un alumnito. Y el profesor, son 3, no han venido, él ha venido, dice. Y su papelote es en Aymara, todo así. Y digo, profesor, ¿y usted podría? No, si me voy, miren la concepción, si me voy cierran. Sí, cierran, si no lo van a cerrar. Y yo, ¿cómo van a caminar hasta allá abajo? Este corazón, jóvenes, él no piensa en su bienestar, piensa en el bienestar de sus alumnos. ¿Cuánto más tiene que caminar? Es extraordinario. Ese egoísmo, jóvenes, esa entrega, ese sentido comunal que hay. Es un sentido comunal que tenemos. Cuando venimos a nuestra ciudad, nos interpela esa realidad. Veamos, esa es la concepción que se tiene. No de un individuo, sino de una comunidad. Por eso que nos interesa ver siempre lo más alto que nos podamos llegar, ¿no? Lo más alto, y a veces no se puede, pero tratamos de ir. Hemos partido desde la ciudad, ¿no? Fuimos desde el Cristo Cholo de Lima, ¿no? O sea, en Cerro San Cristóbal en Lima, y ahí representan a Cristo en Semana Santa. Eso estoy, y ahí hemos ido saliendo, y ahora estamos así, poco a poco, así. Y ahora estamos en esos lugares altos. Ahora ellos están proponiendo ir a Huancavelica, pero vamos a ver a qué altura de Huancavelica. Bueno, Huancavelica ya está en altura, pero queremos ver a qué pueblo vamos a ir. Y las divinidades y los dioses nos acompañen, protejan a nuestros alumnitos, porque ustedes son personitas de costa, y a veces no es difícil, pero tienen esa valentía. Yo sé que justo con su profesor, con Goyo, tengo Goyo, pero que estén haciendo eso me emociona muchísimo, jóvenes, me emociona muchísimo, porque he encontrado pueblos donde hay universidad y no han hecho esa continuación de tradición oral. Qué pena, ¿eh? Pero ustedes que están haciendo eso, qué hermoso. Gracias. Bien, este libro está es la última publicación, no, de la más reciente publicación que ha sido presentada hace poco en Puno, entiendo, también en Lima, ha estado en la Feria del Libro, así que pueden adquirir bibliografía. Creo que también tiene libros que puede obsequiar. Mejor sorteemos, no sé, sí, un mecanismo de pronto. Ya, ustedes vean, jovencitos, tenemos 4 libros, preguntas sobre lo que ha planteado, algunas cosas que ha dicho Mauro para agilizar el... Listo, muy bien. Primero, para la señorita que ha iniciado la pregunta, creo que lo vamos a donar por la valentía que es. Entonces, a ver si te aproximan. Luego para la señorita también que ha hecho la pregunta, no Tania, la primera. Tú has hecho la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Sí. Sí, Tania, pero también la señorita. 3 preguntas hubo. Entonces ahí tiene otro libro. Tania también, para que vean que todo tiene recompensa, reciprocidad en realidad, para hablar el término andino. Y 2 preguntas, no sé, a ver, yo voy a hacer una pregunta y la otra pregunta le voy a dejar a Mauro de lo que ha expuesto en la tarde, ¿no? ¿Qué comunidad ha mencionado en la experiencia de... él ha hablado de dos momentos en el curso de literaturas orales y étnicas en Perú. Una parte es obligatoria y la segunda parte del curso es lo que acá llamamos, ¿cómo se llama acá? Es selectivo, ¿no es cierto? Un curso selectivo. Los que deseen
especializarse, profundizar en el tema, se matricula en ese curso. ¿Qué pueblo ha mencionado en esta experiencia que han salido y han hecho el trabajo? ¿Alguien se acuerda? Uchusquillo. No, a ver, pero ya tienes... Uchusquillo. ¿Ah? Uchusquillo, Chusquillo, ¿dónde queda Chusquillo? Lancash. Listo. Bien, a ver, bien. Muy bien. Ahora, tú haces una pregunta de todo lo que es. No, una pregunta. A ver, ya ahí está. ¿Cómo, a ver, quiero responder eso, ¿cómo entiende el proceso de la reciprocidad andina? Ahí está, a ver. El profesor explica que la reciprocidad andina se puede expresar como el AIN, como esta figura, ¿no? En la que todos colaboran como una comunidad, algo que se pierde un poco acá, digo más individualista. Perfecto. Tu libro. Listo. Muy bien. Estaba atento en lo que puede decir. Entonces, finalmente agradecemos a Mauro por esta visita. Ya sabemos que desde la familia ya había dicho al inicio que por los mismos asientos, por las mismas aulas, por las mismas bibliotecas, los pasillos que ustedes recorren, ha recorrido Mauro también. Y es entonces un visitante ilustre en esta tarde porque es un egresado nuestro y es también un producto de alguna manera, no de alguna manera, en realidad es un producto de nuestra escuela que está enseñando en San Marcos y que de alguna manera también indica el derrotero que pueden seguir ustedes. Entonces, agradecemos a Mauro, un fuerte aplauso y a Cristina. Gracias a ustedes, señoritas jóvenes, y que vaya todo bonito en la vida. Y siempre tengan una personita en quien pueden preguntar para cualquier bibliografía, van a dar mi correo y mi número, entonces cualquier cosita que pueda, y también con sus compañeros que tenemos en un grupo de investigación en Sandino, también pueden ustedes preguntarlo a él, porque todos vamos a construir. Hay una palabrita que se llama, en quechua se llama Uihuanacui, dice, entre todos nos criamos, entre todos criamos la vida y entre todos criamos la felicidad. Y hay una palabrita que también utilizamos en quechua, que es Tupananchiscama, hasta el momentito en que volvamos a encontrarnos. Muchas gracias. No, tú también. A los jovencitos dale para. Guaniquiwa, guaniquiwa. Sí, está bonito. Pero esa palabra es. Ya listo. Gracias.